días a todos. Antes de nada, en nombre de la Federación Española de Diabetes, me gustaría agradecer a la Fundación de la Sociedad Española de Diabetes y muy especialmente a Sonia Gaztambide pues, el habernos dado esta oportunidad de estar coordinando o moderando de cierta manera esta segunda parte de la jornada de diabetes en directo. Como habrán visto en el programa, de lo que vamos a tratar ahora mismo van a ser una serie de conocer una serie de experiencias, una serie de vivencias de 5 personas con diabetes que vamos a entrevistar en unos minutos y bueno, creo que van a ser muy motivantes y lo digo con conocimiento de causa porque he tenido la oportunidad de hablar previamente con todos ellos y bueno, comenzamos ya así que sin más, lo vamos a hacer aquí con don Luis Fernández Ardavín. Le voy a presentar, él es ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Él debutó en diabetes tipo 1 con 19 años, ahora tiene 71, creo que puedo decirlo. Sí, sí. Y bueno, pues es todo un veterano, ¿no? Comenzando ya de manera directa ya lo que sería en la entrevista, don Luis, a mí me gustaría que compartiera con todos nosotros algo que dijo cuando hablamos en la primera conversación que tuvimos y fue el momento del debut, ¿no? Fue algo pues, realmente impactante, pero lo que más me sorprendió, y no tanto por el hecho en sí, es cómo fue asumido por usted, pero sobre todo por su entorno. Fue eso que me comentó que me gustó mucho y me gustaría que pudiera compartir también con el resto de personas. Vamos a ver, mi debut fue en 2 fases. Pasado el tiempo comprendes lo que pasó, pero no lo sabía entonces, claro. Era el verano del 66, tenía 19 años, había acabado la enseñanza secundaria y después de terminar la faena de la hierba, la siega, etcétera, en mi casa, me fui a ganar jornales a pico y pala a una traída de aguas. Y fue un mes de agosto terrorífico, no se quitó el sol de encima en los 31 días. Y empecé a sentir durante las noches una sed terrorífica. Me levantaba y claro, hacía cábalas, digo, es la deshidratación del trabajo excesivo, de sudar durante el día, pero me levantaba y igual mezclaba 1 litro de gaseosa con una botella de 3/4 de cerveza y me duraba 10 minutos. Claro, encima echaba hidratos de carbono de la cerveza, que eso poca gente lo sabe. Empezó, al final del mes tuve una gran infección de garganta, mucha fiebre, fue quizá la primera de las consecuencias de la pérdida de defensas. Pero aquello pasó y me vine de pensión a Oviedo. Y después lo comprendí que es lo que llaman los médicos la luna de miel, es decir, había una reserva de insulina y desapareció, pero en diciembre volvieron a aparecer los síntomas de la sed, empezaba también a pensar, no, es que me dan comida salada, etcétera, pero las cosas después de Navidades se precipitaron mucho, de tal forma que yo estaba en una pensión, en marzo, bebía como mínimo 10 litros de agua al día, una sed enloquecedora, a veces pues la ignorancia me tomaba Coca-Cola para estar despierto y poder estudiar, hasta que empecé a preguntarme, digo, ¿a qué médico voy? Porque esto no puede ser normal, me levantaba cada 20 minutos a beber y a mear. Entonces fui al urólogo, recuerdo que fui a Arias, y me mandó a orinar en un vaso muy transparente, lo miró y se metió atrás a una especie de trastienda. Y estoy absolutamente seguro de que metió el dedo y chupó como todavía hacen las pruebas en algún país del mundo, a ver si aquello era dulce o no. Me dice, no me lo parece. Me mandó a hacer una curva de glucemia y claro, a la segunda vez que entro en el analista me dice, ¿qué lo tratan con insulina? Digo, no, pero ya veo que me van a tratar, porque yo tenía reciente los estudios de biología de Preu, donde una lección era la dedicada a las glándulas de secreción endocrina, que se decía entonces. Y yo llegué al médico y le dije, yo debo tener diabetes insípida, porque
no tiene nada que ver con la diabetes mellitus, es la proporción de la hormona que regula la proporción de sal y agua en sangre. Entonces había documentado el caso de un señor que había bebido en un día 56 litros de agua. Yo seguro que tengo una cosa de este tipo. Entonces, claro, vengo con el resultado del análisis, ya lo miré yo en el pasillo de la escalera y, por supuesto, no, tienes una diabetes mellitus común y corriente y yo te tengo que mandar un colega. Entonces no había endocrinos en Asturias. Me mandó a un médico de medicina interna, era el doctor Parreño. Ya tenían consulta padre e hijo juntos. Bueno, pues, ¿cómo fue lo de mi diagnóstico? Yo, en cierto modo, contaba con él. Contaba con él y tuve como un cierto respiro al saber que tenía algo concreto y que tenía una explicación. Pero eso no pasó en mi familia, claro, porque mi madre lloraba a escondidas. Y perdón que me emocione recordarla porque se murió con 59 años. La sorprendí llorando a escondidas cuando se lo conté. Mi hermano, habíamos quedado en una cafetería para decirle el resultado de los análisis. Y cuando me di cuenta casi se me desmaya y lo tuve que atender. Digo, vale, resulta que va a ser otros los que se preocupen. Es más, era bueno, pues una persona que dormía muy bien. Estábamos en la misma pensión, en una habitación, en 2 camas, y él era sonámbulo. Solía, antes de que yo me durmiera, solía levantarse 2 o 3 veces haciendo aspavientos y tal. Y yo ya era tarde, en la oscuridad de la noche, y digo, qué raro que este no se levantó. No se levantó todavía sonámbulo. Y de pronto, en la oscuridad de la noche, me dice, bueno, tú ahora no te obsesiones. Digo, bueno, hombre, ¿quién se está obsesionando? Era el día de los huevos pintos de la Pola. Íbamos a ir a la fiesta y él se empeñó en que no, porque igual tomamos algo y tal. Fuimos a ver una película al Campo Amor, de la cual todavía me recuerdo. Esa fue mi comienzo con la diabetes. Un respiro y, sobre todo, cuando el primer día me ponen 10 unidades de insulina Leo NPH, que no era más que aquello, claro, era un régimen de hambre, porque apenas comía. Pero de pronto me convertí en una persona normal. Ya no tenía que beber ni ir a mear, no tenía que escaparme de los sitios, etcétera, etcétera. Y para mí, digo, fue un alivio. A partir de ahí, hombre, vinieron cosas duras. En Asturias tú venías una vez al médico, una vez a cada 2 meses. Eso, don Luis, le quería comentar ahora, justamente a eso vamos. Han pasado muchísimo tiempo desde ese momento del diagnóstico. Lógicamente, desde ese año ha habido cambios, ha habido evolución. Pero usted me comentó que hubo un momento concreto en su tratamiento, en su diabetes, que marcó un antes y un después, claro. que estando aquí, sobre todo en Asturias, me gustaría que compartiera. ¿Cuándo fue justamente ese momento y, sobre todo, por qué? Vamos a ver. Al principio, repito, no había endocrinos aquí y tú hacías un análisis cada 2 o 3 meses. Imaginaros qué control. Pero de pronto, la esposa de un compañero mío, yo entonces ejercía de abogado y daba clases en la facultad, me dice, es que vino hay un equipo de endocrinos, vino un señor que se llama Cadórniga, que bueno, es una eminencia y demás, te lo quiero presentar. Y me llevó casi de las orejas a la antigua residencia sanitaria, lo que fue después el hospital. Y claro, de pronto, digamos, la materia, los tratamientos subieron a primera división y desde entonces no bajaron y ocupan, digamos, un magnífico puesto en el mundo, diría yo. Claro, todavía entonces no había máquinas de análisis, pero, bueno, te hacían venir, te controlaban. Es más, cuando Cadórniga me dijo que había la prueba de la hemoglobina, yo creí que me estaba gastando una broma, porque era una broma para tramposos. Naturalmente,
los diabéticos íbamos al control y, claro, el día antes nos cuidábamos muy mucho. Entonces, era realmente tramposo. Y cuando me cuentan, ahora os fastidiáis porque hay un análisis que indica la media de los 3 últimos meses. Y yo me reí, creí que era una broma. Quiero decir que en ese momento cambió todo. Tenían el llamado hospital de día, yo estuve un par de días ingresado, y no solo, bueno, pues te enseñaban a tratarte, sino que se aprovechaban las nuevas tecnologías que iban viniendo, no digamos la fase de la maquinita. Aquí se habló hace un rato mucho de la nueva tecnología. El verdadero salto fue la máquina de análisis en manos del propio diabético. En ese momento, tú ya no tenías que irte a la cama sin saber si estabas cerca de una hipoglucemia o si tenías 300. Si tenías 300 sí lo notabas porque te venían los síntomas, pero no 250, por ejemplo, ¿no? Entonces, la máquina, vamos, te permitió, no digamos las insulinas rápidas, que te permitían quitarte el pico de encima. Es decir, me hago un análisis antes de desayunar, modifico la insulina según el análisis. Me hago un análisis a media mañana. Si tengo o no tengo, tomo media mañana o no me la tomo. Antes de comer, me pincho algo más o algo menos. A media tarde, me pincho o no me pincho según lo que tengo. Fue, vamos, del cielo a la tierra. Hubo otras fases anteriores en las que se notó. Para mí, por ejemplo, aunque parezca mentiras, significó mucho cuando, yendo, todavía no había endocrinos, a un médico de medicina interna, Comas, y yo le dije, oiga, es que yo paso hambre porque, claro, con 10 unidades de insulina lenta, pues me comía verdura nada más. Entonces, usted no tiene por qué pasar hambre. Y me entrega un folleto que todavía utiliza hoy mi mujer a la hora de calcular las comidas, con las equivalencias de proteínas, hidratos de carbono y de grasas. Para mí aquello fue un auténtico descubrimiento. Sabía cuándo y qué podía tomar en la barra de un bar. Pero, desde luego, digo, la fase segunda fue cuando conocí al equipo de endocrinología del Hospital de Asturias y, sobre todo, cuando se nos facilitó la máquina. En el momento en el que se facilitó la máquina, el enfermo diabético que quiere controlarse no tiene obstáculo ninguno en la vida. Estoy, por mi profesión, acostumbrado a ver juicios de invalidez y recursos. Que no me cuenten invalideces por la diabetes si se quieren cuidar. Muy bien, don Luis, también algo que me comentó y algo también que me llamó mucho la atención es que la diabetes y en positivo le había aportado algo que ninguna otra cosa en su vida le había aportado y que realmente luego en su día a día también, bueno, pues las ha sabido sacar partido. ¿Qué es Hombre, eso que realmente no vas a dar gracias a la vida porque te haya regalado la puñeta de la diabetes. La diabetes es un mal huésped que viene para estropearte la casa y eres tú el que tiene que mandar, vamos, sujetarlo. Ahora bien, quizás por una mentalidad de sacrificio, yo la adopté enseguida, me hice con ella, me acostumbré a ella y supe que tenía que mantenerla a raya. No hay nada, no he dejado de hacer nada en la vida por culpa de la diabetes. Se van a cumplir 52 años. Ahora bien, repito, no es para darle las gracias a la vida. Ahora, la vida le hizo puñetas mucho más gordas a otros. ¿Qué te facilita? Pues desde luego una disciplina. El arte de la disciplina, el arte de prescindir y, sobre todo, ese plus de capacidad de sufrimiento. Y el que tiene capacidad de sufrimiento, pues lo arrostra todo. Lo supera todo. Siempre digo que los únicos sufrimientos verdaderos
que la diabetes me ha causado, hombre, me ha estropeado las coronarias, etcétera, pero los únicos auténticos fue lo que acabo de contar, que casi se desmaya mi hermano, o mi madre sorprendida llorando a escondidas. Muy bien, y bueno, ya estamos rozando el tiempo, pero sí que es verdad que no me gustaría terminar esta entrevista sin hacerle pues una pregunta que quizás a lo mejor nos estamos preguntando muchos, ¿no? Son 52 años. ¿Cuál es ese secreto del éxito, por decirlo de alguna manera, de esa convivencia después de tanto tiempo y que lleva en... Todo está en el aprendizaje de lo que es la enfermedad, hacerse con ella y estar dispuesto a controlarla. Vamos a ver, si yo he superado los 50 años de diabético, habiendo pasado por esos años heroicos que yo llamo, en los que no sabías nada de nada, estabas viviendo en una pensión, a ojo de buen cubero, si he superado esos años y he superado los 50 de diabético, quien hoy accede a la diabetes, quien se encuentra hoy con la diabetes y quiere realmente controlarse, no tiene por qué tener limitación en la supervivencia. Creo que ninguna. Y esto me parece muy importante, sobre todo para los padres de los niños diabéticos, que a veces son mucho más obsesos que el propio enfermo. Contrólenlo, por supuesto, y enséñenlo, pero no lo aburran y no le limiten más de lo que tienen que limitarlo. Yo he hecho de todo, he hecho pesca submarina, he escalado montañas, nada se me ha puesto por delante, coño. Muy bien, don Luis. Un fuerte aplauso. Muy bien, pues vamos a proceder ya a despedirle. Nos quedamos pues con esos broches finales, ¿no? Del que quiere puede y no aburrir. Me ha gustado mucho también. Muy bien, don Luis. Bueno, pues nada, un placer. muchas gracias. Gracias.